¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a sábado 11 de marzo, semana segunda de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que gracias a tus celestiales remedios nos haces participar ya desde este mundo de los bienes eternos. Dirige nuestra vida presente para que, conducidos por ti, lleguemos a la luz en que tú habitas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En esta oportunidad, por razones de espacio, porque tenemos lecturas muy largas, nos vamos a remitir solamente al Evangelio. La primera lectura, sin embargo, como referencia, está tomada de Miqueas, capítulo 7, versículos del 14 al 15 y del 18 al 20. El salmo es el 102. El Señor es compasivo y misericordioso. Y el evangelio que vamos a leer es el de Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de sus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú
No me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas a matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, ¿de qué nos está hablando el Señor en esta hermosísima parábola? Dicen los expertos que este es uno de los episodios o de las parábolas más bellas que han salido de los labios de Jesús, o que podemos encontrar en toda la Biblia, porque en realidad no nos habla del hijo pródigo. El centro de esta parábola en realidad es la actitud del padre, un padre con corazón de madre, un padre con un corazón grande y con una actitud misericordiosa de amor loco que desborda todo lo conocido y todo lo posible. Ningún padre en la tierra, sobre todo un padre rico con 2 hijos que son, digamos, no ejemplo de virtud, no se le ocurriría hacer lo que este padre hizo. Tiene 2 hijos y todos ponemos la atención en el hijo menor que pide su herencia anticipadamente, cosa que no debía hacer porque el padre aún estaba vivo. Y eso se hacía cuando el padre moría. Y sin embargo el padre accede. Algunos dicen que debe haberle dado una bofetada y decirle que se callara y que se dejara de malas ideas. Pero este hombre accede a darle su herencia en vida y deja que se vaya, sabiendo que podía pasarle 1000 cosas. Y como todo hijo menor inexperto que se vuelve loco cuando tiene dinero en su mano, lo gasta y hace con él desastres. Lleva una vida, dice aquí, disoluta, perdida. Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y esto fue lo que pasó con este hijo, hasta que quedó sin nada. Y cuando uno está pobre y no tiene nada, la soledad le acompaña. Tanto así que quiso trabajar, no le daban trabajo, consiguió cuidando cerdos, que era un trabajo totalmente deshonesto, indigno para un judío. Cuidar cerdos era un animal impuro y ni siquiera podía comerse la comida de los cerdos. Hasta que toda su situación calamitosa, toda esa pobre situación en donde no podía caer ya más bajo, le hizo pensar en su padre. A veces Dios permite que caigamos muy bajo o que hagamos mal uso de nuestra libertad para que nos demos cuenta que estábamos mejor con Dios y que siempre estaremos mejor con Dios. Pero nadie escarmienta en pellejo ajeno. Tenemos que pasar nosotros mismos por esas situaciones. Y elabora todo un discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Estaba dispuesto a hacerse esclavo en la propia casa de su padre, pero el padre todos los días subía al tejado a ver si su hijo regresaba, porque muy en el fondo de su corazón sabía y esperaba que su hijo volviera. Dios siempre está esperando que volvamos, aunque nos hayamos ido muy lejos, aunque hayamos hecho de nuestra vida un completo desastre. Dios siempre está esperando nuestro retorno, nuestro regreso, porque es que no hay a dónde más ir. A veces la gente se le olvida que la vida que tenemos es solo una y que después de esta vida solo tenemos 2 posibilidades de existencia, o sin Dios o con Dios. No hay una tercera opción, una neutralidad. Y Dios sabía que en algún momento tenía que reflexionar y volver. Dios siempre está esperándonos. Aunque tal vez tú y yo hayamos hecho de nuestra vida un saco y nos hayamos perdido. Y a veces la gente dice, ¿es que acaso Dios podrá perdonarme este pecado tan horrible que he hecho? La respuesta es sí. Si tú te arrepientes y quieres volver a Dios, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, porque Él es más grande que cualquier pecado nuestro. Lo importante es tener la actitud del hijo pródigo, que se le llama así, querer volver a la casa del Padre. Y lo hizo de una manera humilde, se humilló. Él sabía que ya no podía volver con las mismas ínfulas de hijo y por eso llegó por lo bajito. Padre, pecado. Qué bonito es cuando uno sabe reconocer sus propias faltas
cuando uno sabe decir me equivoqué. A veces la gente no lo hace porque cree humillarse y cree perder autoridad ante los demás. Y no, para nada. En lo absoluto, es totalmente lo contrario. Cuando una persona se humilla y reconoce sus pecados, reconoce que se equivocó y que quiere enmendar su conducta y quiere corregir lo que hizo mal, eso le da mucho más autoridad y hace un gran bien a los demás, porque muchas almas descansan cuando ven que una persona que erró se corrige. Eso es muy edificante. Hace mucho bien a la familia, a la sociedad, a los grupos, etcétera. Nos hace bien. Hay otra cosa muy interesante, que es que cuando este hijo llega a la casa, el padre no lo deja hablar, no lo deja que se disculpe. Cuando apenas empieza su discurso, simplemente el padre lo abraza. Lo abraza porque eso es lo que quiere hacer Dios contigo y conmigo, abrazarnos. Y eso lo experimentamos en el sacramento de la reconciliación. Qué triste es cuando alguien no sabe aprovechar el sacramento de la reconciliación, dando explicaciones, haciendo historias que no vienen al caso, dándole vueltas, o simplemente diciendo de sus virtudes. Padre, yo no soy tan malo como usted cree, yo no he cometido tantos pecados malos, pero solamente hice esta pequeñita cosa y aquella pequeñita cosa. Así no sirve la confesión. Estás excusándote ante Dios. Simplemente llega. Y es como este hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así a secas. Y di tus pecados simplemente: he pecado en esto, en esto, en esto y en esto. No tienes que dar largas historias. El padre de la parábola no deja hablar al hijo, lo abraza y da 3 elementos muy simbólicos al hijo que llega. Y llegó en harapos, porque así viene la gente cuando viene en desgracia y en pecado. En harapos, si pudiéramos ver cómo es un alma en desgracia, no estaríamos tanto tiempo en pecado. Yo no puedo entender cómo hay gente que dura años, años en pecado y no le importa. Nuestra alma está en harapos, como la de este muchacho de la parábola. Está hecha jirones, maloliente, pero no lo vemos. Pero es así ante los ojos de Dios. Y Dios quiere cubrir su desnudez y quiere cubrir su calamitosa situación. Le manda poner una túnica nueva, signo de la dignidad de huésped de honor. Le manda poner un anillo, símbolo de restitución de autoridad en esa casa. Y le manda poner calzado en los pies, cosa que significa estatus de un hombre libre. Él no llega como esclavo. Él llega como hombre libre, como hijo de su padre, y le mandan a matar el becerro gordo que se prepara para momentos muy especiales y empieza la fiesta. Porque Dios hace fiesta cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador quiere volver al buen camino, cuando alguien dice me equivoqué y quiero corregir mi camino. Pero tal vez tú y yo nos hemos identificado mucho con este hijo de la parábola, con el hijo pequeño. Pero ¿qué tal si nos parecemos más es al otro? Al hijo que aparentemente no quebraba un plato, pero que tampoco apreciaba el amor de su padre. El que aparentemente era obediente, pero en su obediencia era un soberbio. En su en su aparente obediencia, en su aparente rectitud, pues simplemente trabajaba porque no le quedaba de otra. Pero tal vez ni siquiera veía a su padre como su padre, sino como su jefe. Porque dice, ese hijo tuyo no lo reconoció como hermano cuando se quejó de la situación. Y tal vez tampoco reconocía a su padre como su padre, no valoraba su compañía, no valoraba el estar en la casa de su padre, no valoró un montón de cosas. Estaba, pero no estaba. Era un egoísta, era un soberbio. Y eso fue lo que más le dolió también al padre. Por lo tanto, ninguno de los dos estaba exento de culpa. Estaba envidioso, sintió celos de su hermano pequeño. Tal vez había querido hacer lo mismo y nunca se atrevió. Así a veces hay mucha gente que aparenta ser buena, pero en su corazón quisiera hacer muchas cosas ilícitas. No importa cuántos pecados hayas cometido en la vida, ni qué tan feos, rojos o espantosos hayan sido. Dios siempre te está esperando. La iglesia siempre te está esperando. Tus hermanos siempre te estarán esperando. Así que nunca es tarde para tomar la decisión y volver a la casa de tu Padre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.